Y es que ya el primero va a ser así. Ya tengo parte para meter ahí. ¡Bola! Oh, cantar. Oh. ¿Eso lo vas a cantar todos los capítulos? No. Bueno, bienvenidos a el podcast number 2, episodio 2. Muy bienvenidos a todos los, no sé, televidentes, oyentes. Oyentes, prefiero oyentes. Igual te Oyentes, digo que me y sí. agarraste desprevenida. Si lo ven por YouTube. YouTube. No, por YouTube. Vamos a tener que estudiar fonética. Bienvenida, Noelí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La verdad que muy mal. Oh, no me lo esperaba. Me agarraste súper desprevenida. ¿Qué pasó? Y no sé, A las chapas. te tendrás que prevenir un poco más. Bueno. Nada, mentira. Estoy muy bien. ¿Y vos? Bien, gracias a Dios. ¿Puedo decir qué fecha es hoy? ¿Tan especial o...? No. ¿No? Bueno, no digo nada entonces. Dejemos el misterio para... Dejemos el misterio para después. Bueno, ¿cómo has estado con toda la semana? ¿Arrancaste la facultad? Contame un poquito. Hoy rendí. ¿Hoy rendiste? Me fue bien. Muy bien. ¿Qué Muy te bien. sacaste? ¿Se puede saber? Un 7. Muy bien. Qué grande. ¿Que sos de esa gente que le importa la nota? No, pero... Muy Ahora buena vos me semana. vas a preguntar a mí, ¿no? ¿Viste? Cuando uno iba a la escuela se había sacado una buena nota. ¿viste? Cuando y competía. le preguntaba a los demás cómo le había ido para que el otro te pregunte. Sí, está igual. O en el IBA, No, viste que el que repartía los exámenes no, rebotó. iba chumeando las notas y después te contaba, no, este se sacó un 10, no, este se Eso sacó no un 5. pasa en el Noelí. Como que no pasó. Bueno, ¿vos lo hacías? No, nunca me daban para repartir. Se ve que los profesores se daban cuenta que soy media torpe y se me cae todo. ¿De qué vamos a hablar en el podcast de esta noche, de esta tarde, de este día? Vamos a hablar de las emociones. Pero no de todas. Bueno, ahí ya lo veremos. Ahí ya lo veremos. ¿Qué son las emociones? Un ¿Arrancamos movimiento así de psíquico. una o...? Un movimiento psíquico. Bueno, si querés ya tirar la definición, pero como vos quieras. No, vamos desarrollando. Contame algo acerca de las emociones. Contame una anécdota, no sé. ¿Alguna anécdota? No, ahora no se me viene a la mente, pero sí se me viene una idea que he estado trabajando estos días, pensando para el día de hoy, que por ahí, viste, ese saludo típico cristiano, ¿cómo ya anda? sé lo que vas a decir. Bendecido, prosperado y en victoria, amén. Y ahí los hermanos, re contentos. Bueno, como que me da la sensación de que muchas veces el cristiano... Es medio careta. No, sí, pero a veces como que expresar ciertas emociones o experimentar ciertas emociones Está es mal. signo de debilidad espiritual, falta de fe. Muchas veces se cuestiona a las personas que no siempre están bien, no siempre están tan prosperadas, bendecidas y en victoria, para pensarlo. Se viene picante el episodio de hoy, me parece. Veremos, ojalá. Se puso picantovich, la La coso. cosovich. Bueno, veremos, ojalá que sí. Entonces vamos a hablar entonces de las emociones. Al principio en el podcast introductorio, en el tráiler, por así decirlo, Esa, tráiler de Marvel. estuvimos hablando de que la vida cristiana atraviesa todas las aristas del ser humano, todas las áreas, la parte física, la parte espiritual, la parte social y también la parte psicológica. Y hoy por ahí vamos a tocar un poquito más ese tema. Exactamente. Me quedé pensando en lo que dijiste del saludo y sí, es verdad que por ahí siempre uno en la iglesia trata de mostrar el lado bueno, ¿no? Como siempre cuando estoy bien. Pero igual considero que hay cambios en la iglesia.
a niveles generales, a nivel general. Hay cambios y la gente hoy, 2022, iba a decir 2021, se anima a contar un poquito más cuando está triste, cuando está enojada, ya la cosa va evolucionando para bien, porque en definitiva está bien ser un poco más transparentes. Sí, es verdad eso, es verdad. Eso y junto con un montón de otras cosas que se están empezando a hablar más dentro de las congregaciones. Contame, Noeli, ¿qué son para no dar más vueltas. Pero antes de hablar bien de qué son las emociones, tenemos que tener en cuenta todo esto que vamos a decir, lo quiero aclarar por las dudas para que no se interprete que somos una especie de psicólogos o algo de eso, ¿no? No, pero... había una época que quería estudiar. Sí, psicólogo. yo también. Creo que Pero todos bueno, pasamos por esa. Sí. No, todo lo que vamos a decir está sacado del libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, si no me equivoco se llama. Así que lo pueden chequear ahí, si algo que decimos les hace ruido. Pero bueno, antes tenemos que hablar un poquito de las habilidades que nosotros como seres humanos tenemos con respecto a la inteligencia emocional. Tenemos que entender que tenemos la capacidad, los seres humanos, de sentir, de entender, de controlar e incluso de modificar nuestras emociones. Y esto es súper importante, porque viste que uno a veces, no sé, por ejemplo, sos iracundo y ya te quedás con ya soy así. Claro, Y bueno, no lo puedo cambiar. pasa con la cultura de los signos. Sí, bueno, pero no nos vamos a meter en esa Bueno, hora porque pero no vamos. Da para no otro vamos. podcast, pero bueno, Nos cambiamos de ruta. como que la gente, viste, ya dice, no, yo ya soy de este signo, Y porque ya- nací en tal época del año y ya soy así y ya está. Y soy incompatible con ciertas personas y ya está, te quedas en el molde. Exactamente. Pero bueno, nosotros sabemos muy bien, sobre todo como cristianos, que la cosa no es así, no somos seres determinados. Exactamente. Estamos a tiempo de cambiar. Y bueno, parte de ese cambio tiene que ver con las emociones. Es necesario que entendamos que nos debemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta de las emociones que tenemos y de qué provocan estas emociones. Porque todas las emociones nos provocan algo bueno, entre comillas, o algo malo. Y lo interesante de estas emociones... Para, ¿por qué decís entre comillas? Explícanos. ahí. No, todavía no te ¿Todavía no? adelantes. Ah, bueno, va despacito. De pasito a pasito. Diría el salmista Luis Fonsi. Luis Fonsi. Lo interesante de estas emociones es que podemos controlar la intensidad y la duración que tienen. Viste que uno por ahí se enoja y se le pasa al toque, o uno se enoja y está todo el día enojado. No sé de qué team sos. Soy de los que me enojo rápido, pero también se me va rápido. Claro, no, yo puedo ¿Vos? estar todo el día enojada. Wow, sí, amén. Cuando me enojo. Vos ya lo sabés. Sí, igual, bueno. Pero bueno, me enojo menos. Sí. Yo estoy también en el proceso. Estás en la tratativa. Y bueno, con respecto a estas emociones, si entendemos que las podemos modificar, digamos, la idea es modificarlas para tener un objetivo beneficioso. O sea, no porque tengo el poder de controlar mis emociones y lo voy a... No, la idea siempre es llevarlas por un buen camino, porque en definitiva nos hacen mal a nosotros, en ser de la cucaracha. Una experiencia saludable de las emociones y cómo nos relacionamos en nuestra vida cotidiana. Exacto, porque... Con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en el colectivo. En todos lados. Porque de hecho las emociones... En el auto. Qué difícil es. Qué difícil es ser no inteligente. enojarse. Sí. En el auto es una cosa... Y acá en Buenos Aires, peor, me parece, ¿no? ¿No te da la sensación de que en Santa Fe te enojas menos? No, yo me enojo siempre, porque yo aprendí a manejar acá. Bueno, puede ser. Lo interesante de estas emociones es que nos sirven justamente para interactuar con el otro.
para disfrutar de momentos con el otro, para interactuar, para disfrutar de situaciones, no solo de las personas, de situaciones, incluso para afrontar situaciones difíciles. Exactamente. Y es súper importante entender esto, porque muchas veces en la iglesia, en líneas generales, esto que decías vos al principio, se ha interpretado como que el cristiano es totalmente ajeno a las emociones, porque total tenemos al Señor, Él nos dota de dominio propio, de paz, de, bueno, todos los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Bueno, ahí me corrige el teólogo. Entonces, muchas veces todo esto que tiene que ver con las emociones se deja de lado, incluso en algunas iglesias todavía está mal visto que el cristiano vaya al psicólogo. Sí. Entonces, entender esto, ¿sí? Nos ayuda a actuar mejor en nuestras iglesias, nosotros, con los cristianos que nos rodean, y entender que son necesarias. Fuimos creados por Dios así, ¿sí? No es que las emociones fueron algo que vinieron después y que Dios es totalmente ajeno de eso. Uh-huh. Y es hora de que empecemos a revisar un poquito esta teología que tenemos de las emociones. Y para entender esto tenemos que entender un poquito cómo funcionan, cuáles son las famosas emociones, porque hasta ahora... Estamos hablando en líneas generales. Claro. Bueno, las emociones se dividen por Daniel Goleman en dos grandes grupos, las placenteras y las displacenteras. No vamos a hablar hoy de las displacenteras, y ahí está la pregunta que vos me hacías, que ya me la olvidé. No vamos a hablar hoy de las placenteras. Sí, pero me hiciste una pregunta que te dije, después te la contesto. Hoy vamos a hablar de las displacenteras, que justamente tienen que ver con emociones que no nos generan placer. Uh-huh. Ahí me acordé de la pregunta, ¿por qué dije bueno y malo entre comillas? Ah, claro, sí. Tiene que ver con esto, con que muchas veces a estas emociones displacenteras las relacionamos con lo malo. Pero la realidad es que simplemente se llaman displacenteras porque son necesarias estas emociones, no son malas. No es que son malas. Claro, no son malas, son necesarias. Pero si no las sabemos manejar, nos provocan displacer. Y bueno, estas emociones son el enojo, el miedo y la tristeza. Bien. Enojo, miedo y tristeza. Enojo, miedo y tristeza. Exactamente. ¿Te suenan a displacenteras? Sí. Me hacen acordar a la película Intensamente de Pixar. Y muchas veces como que uno idealiza, ¿no? La vida cristiana y piensa que todo va a ser felicidad, como piensa Riley, que es la personaje... Bueno, no sé si vos la viste, me parece. No la vi. Bueno, tienen que verla, muy buena, véanla. La nena está pasando por una etapa de crisis porque hay un cambio brusco en su familia, se mudan de ciudad, ella va a entrar a una nueva escuela, una nueva casa, todo nuevo, y comienza a dejar de sentir todo el tiempo esa felicidad. Entonces, la película nos muestra caracterizaciones de las emociones dentro de la cabeza de la nena, dentro de la cabeza de esta niña, y bueno, y ahí están la alegría, el enojo, tristeza, y bueno, y ahí es como esa constante lucha de entre estas una y emociones, otra. de quién tiene el control. Claro. Entonces, bueno, ahí se va desenvolviendo la película, está muy buena, pero en primer momento, como que lo ideal siempre es que estar feliz, y tristeza, que es una de las emociones, está ahí como sola, hasta que de a poco empieza a tomar más importancia en el control, digamos, Claro. de las emociones de la nena, de Riley. Y bueno, muchas veces pasa eso, que solemos idealizar. Claro, Y idealizamos estas emociones placenteras y demonizamos a las otras, Ujú. a las displacenteras. Sí, Esto es algo muy Sí. frecuente. sí. Bueno, hay ejemplos bíblicos hay para tirar al techo. De enojo, tenemos el enojo de Jonás. Uf, Jonás es enviado a Nínive a predicar. El Señor, o sea, lo que él tenía que predicar era castigo. Y la gente se arrepiente, ¿no? Y Dios muestra su misericordia. Y Jonás está enojado.
Jonás está enojado porque, bueno, estos de Nínive, los asirios, no eran ningunos bebé de pecho. No, eran súper violentos. Súper violentos. Años más tarde conquistan el reino del norte, en Israel. Ahí lo podemos encontrar en Primera de Reyes, la historia. Entonces Jonás está enojado. Está enojado con Dios por haberles tenido misericordia. Es el mismo enojo que también presenta el hijo mayor en la parábola de los dos hijos, en la parábola del hijo pródigo, o la parábola más bien del amor del padre, ¿no? Sí. Se le puede dar, ¿no? Y esta ira, y es muy fuerte lo que dice Jonás. A ver, te voy a leer un versículo. Dice: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Un enojo suicida. Intenso. O bueno, hay enojo también en Jesús cuando entra en el templo. En Juan capítulo 2 Sí. vemos ahí cómo destruye los puestos de los mercaderes y denuncia el pecado de la gente y de la clase sacerdotal que estaba corrompida, etc. Enojo. El celo por tu casa me consume. Y bueno, ahí cita al rey David, al Salmo. Y bueno, hablando de las displacenteras, miedo. Pará, vamos a quedarnos en el enojo. En el enojo, dale. Hay una diferencia ahí entre el enojo de Jonás y el enojo de Jesús. ¿sí? Volviendo a esto de que podemos controlar la intensidad, la duración, se nota mucho la diferencia. El enojo de Jesús tiene un buen objetivo, si así le queremos llamar, que es este celo que lo consume por la casa del Señor. Ahora, Jonás se enoja no sin sentido, pero Da rienda suelta. claro, se deja su ira. llevar demasiado por su enojo. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros. El enojo en un punto es bueno, ¿sí? Porque nos permite poner límites y nos permite proteger lo que valoramos, ¿sí? Y el enojo lo que hace es intentar alinear lo que está fuera de nuestra justicia. O sea, nosotros creemos que algo es justo y lo que escapa de esa justicia, por supuesto, es injusto. Entonces lo que hace nuestro enojo es alinear eso que está afuera, ¿sí? Como que intenta poner las cosas en orden. Claro. Entonces, desde este punto de vista, el enojo es totalmente válido. El tema es que si no sabemos controlarlo, si lo reprimimos, ese enojo después genera angustia. Y es lo que pasa con Jonás. Él al principio se enoja, todo bien, porque él protege sus valores. Él protege a su pueblo. Para él es injusto que Dios no castigue a estos exactamente, asirios. A Nínive. Entonces, tiene un sentido de ser el enojo. Pero el problema es que él no lo controla y le termina generando angustia. En cambio, el Señor se enoja, pero sabe dónde poner el límite a su enojo. Y eso es, bueno, lo maravilloso de Jesús, enseñándonos inteligencia emocional desde antes que se hable de la inteligencia emocional. Pero es un crack, el Señor. Y es súper importante entender esto, porque demonizamos mucho al enojo. Y tenemos que entender, a ver si me ayudás leyéndome el pasaje que dice el Señor con respecto al enojo. Airaos, pero no pequéis. Exactamente. Pero es Pablo quien lo dice. Perdón. Y no se ponga... No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ahí habla de la duración. Y en el airaos, pero no pequéis, está hablando de la intensidad. Justo que vos hablabas de el tiempo, o sea, la duración. La intensidad y la duración. La intensidad y la duración. Es el límite, hay un límite para enojarse. Y si nos enojamos de más, ya vamos a estar pegando, ya vamos a estar faltando a nuestro dominio propio, a ese carácter que es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Exacto. Súper interesante esto de no se ponga el sol sobre su enojo.
El Señor con su palabra no nos está diciendo no se enojen, ¿sí? Que es lo que muchas veces interpretamos en líneas generales en la iglesia. Por la iglesia me refiero a la iglesia del Señor, ¿sí? No a donde cada uno se congrega. Muchas veces interpretamos que uno no tiene que enojarse. De hecho, he atravesado situaciones difíciles en mi vida, muy difíciles, que por supuesto requerían mi enojo, ¿sí? Como que de repente... Una reacción que proteja. Que proteja lo que yo siento que es justo y lo que es injusto. Ujú. Que lo injusto lo eche afuera. Y me ha sucedido que en la iglesia me han dicho, mi anterior iglesia u otras iglesias, sí, gente, quiero decir, Ajá. no culpando a la iglesia, gente cristiana me ha dicho, no, pero vos no te tenés que enojar, vos tenés que perdonar, porque vos tenés al Señor. Sí, está bien, yo tengo que perdonar, pero eso no quiere decir que yo no me pueda enojar, porque a mí me han lastimado un montón por X situaciones. Ujú. Entonces, por supuesto que me voy a enojar. Y no está mal. El problema, volvemos a lo mismo, es cuánto tiempo yo voy a dejar que ese enojo tome parte, sea parte de mí y tome mi corazón. Ujú. Porque ahí está el problema. Por ejemplo, cuando nosotros discutimos, ¿sí? Discutimos como todos los matrimonios, no es novedad. Igual, casi nada. Ah. Pero cuando discutimos, siempre tratamos de arreglarlo, porque si no, después se hace una bola que se hace cada vez más grande. Bueno, y uno va nosotros- pecando, enojándose por otras cosas y sumándolo como a la lista de los enojos. Sí, bueno, algo que nos pusimos de acuerdo antes de casarnos fue no irnos a dormir enojados. Exactamente. Siempre, Pues ya dejas pasar tiempo y seguís enojado y ya ni siquiera sabes por qué estás enojado. exactamente. Y no tiene sentido. Para nada. Exactamente. Siempre, creo que no lo hemos cumplido una sola vez, Sí, pero siempre tratamos de arreglarlo antes de irnos a dormir. nunca más. Porque si no, se hace una cosa de nunca acabar. Al otro día ya te levantás enojado, empezás mal el día, empezás a discutir de nuevo y no tiene sentido. todo te para molesta. nada. Exacto. Todo es Aunque no tenga nada que irritante. ver, aunque no tenga nada que ver con la causa inicial de ese enojo o de esa molestia, todo te empieza a molestar. Exacto. Bueno, entonces el enojo no está mal, pero hay que medirlo, ¿sí? Bueno, el miedo. Tírame algunos ejemplos, a ver. Bueno, miedo, encontramos a Jesús en el Getsemaní, ¿no? En sus últimos momentos. Voy a ir a Mateo 26, 38. Ahí voy. No era así. Cric, cric. Ahí está. ¿Qué? Perdón. Está llamando a la vecina de enfrente. Tengo ciertos problemitas con los sonidos y las imitaciones. Bueno, dice así, estaba Jesús, bueno, ya después de la última cena, va con sus discípulos al huerto del Getsemaní, bueno, ya conocen la historia, y dice el versículo 37, se llevó a Pedro, o sea, está hablando de Jesús, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús, en el peor de sus momentos, sabiendo lo que venía adelante, y es esa mezcla de miedo y tristeza, ¿no? Uno como que piensa a veces que Jesús ya había visto todo, ¿no? Pero, o sea, obviando su carácter y su naturaleza humana, él sentía miedo. Él no sabía lo que iba a venir a ciencia cierta, cómo lo iban a insultar, cómo lo iban a golpear, cómo iba a sufrir tanto y cómo iba a ser humillado por todo el pueblo, por los líderes religiosos. Y ese miedo, esa tristeza, es la que encontramos en el Señor Jesús. Bueno, Hebreos dice que Él padeció todo, ¿no?
Tenemos un sumo sacerdote. un sumo sacerdote que nos entiende. Ahí Hebreos capítulo 3 y capítulo 2, versículo 18, hablan de... Acá hay agua también, pero bueno. Hablan de este acercamiento, esta empatía que el Señor siente y Dios mismo al encarnarse se anima a experimentar estas emociones displacenteras totalmente. Vos sabés que lo interesante del miedo y la tristeza es que los dos surgen exactamente de la misma manera o ante las mismas situaciones. Cuando perdemos algo valorado, cuando creemos que puede pasar algo malo o cuando no conseguimos lo que deseamos. Bueno, otro caso también es Elías. Sí, Elías es un clarísimo ejemplo. Elías, él, luego de realizar muchos milagros, de que cae fuego del cielo ahí en el Monte Carmelo, ejecutan a no sé cuántos sacerdotes de Baal, la reina Jezabel lo empieza a perseguir y él empieza a huir. Él huye al desierto, él huye al monte Sinaí, y es increíble porque uno dice, bueno, ¿cómo es que habiendo realizado tantas proezas, Tiene miedo ahora surja el miedo y es esa amenaza? Y está el miedo que tiene, que le dice al Señor, Señor, por favor, quítame la vida porque mi vida está siendo amenazada de muerte. O sea, es una oración que casi como que raya el sinsentido. Pero Dios está ahí. Dios está y lo guía a Elías. Quiero leer un versículo porque es muy claro. El estado depresivo de Elías. Y ahí de vuelta raya, digamos, está al borde ahí, ya como que no se logra diferenciar el miedo de la tristeza. ¿Sí? O una cosa lleva a la otra. Exactamente. Dice así, Elías se asustó, el miedo, y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y acá va a haber varias escenas donde él va a estar acostado, va a aparecer un ángel de Dios o un cuervo, lo van a alimentar y el tipo se va a volver a dormir, ¿no? Y está en un estado depresivo claramente. La palabra no lo dice con esas palabras, pero es claro evidente. el cuadro. Sí, sí. Y cómo el Señor lo acompaña en el proceso de duelo, de luto, de crisis por el que está atravesando Elías. Ahora que vos me lo decís, es clave entender esto para hacernos cargo de que tenemos que entender nuestras emociones, porque Elías se deja llevar por este miedo que siente, entra en un cuadro de depresión, se deja abrumar por el miedo, por la tristeza, y el Señor está para acompañarlo en esa situación. Entonces, ¿cómo no va a estar cuando nosotros nos encontramos con situaciones así? Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de la ansiedad. Se dice que la pandemia ha despertado mucho la ansiedad. No es algo de lo que vamos a hablar ahora, pero tiene que ver un poco con las emociones y con la psiquis. Y el Señor también está en esta situación. Uh-huh. En esta situación que nos abruma a todos de alguna u otra manera. Y bueno, lo interesante o lo que me gustaría destacar del miedo, ¿sí? Volviendo al miedo, es que el miedo nos lleva a actuar, ¿sí? Pero si no respondemos al miedo, nos paralizamos. O sea, todo lo contrario. El miedo está hecho para que actuemos. Por ejemplo, un nene chiquito que vos le decís no metas los dedos en el enchufe, no metas los dedos en el enchufe, se lo decís un montón de veces, va y los mete. Le agarra un poquito de corriente y no lo mete más, porque le agarró miedo. Y a raíz de esa situación entiende que la situación es peligrosa. Uh-huh. Justamente eso es lo que genera el miedo en nosotros. El temor. Pone límites, Uh-huh. ¿sí? Y nos indica hasta dónde podemos llegar,
¿sí? Hay límites para nosotros, no somos invencibles en ninguno de los sentidos. Y el miedo justamente nos lleva a reconocer que no podemos con todo lo que queremos hacer. Sí, que somos débiles, Sí, que somos incapaces. por supuesto. Y por esto el miedo se relaciona mucho con el temor, son palabras parecidas, pero con sentidos diferentes con respecto a lo que voy a decir, con el temor a Dios. El temor a Dios es un poco también reconocer que yo tengo un límite, pero es reverencia a ese Dios que no tiene límites. Ujú. Y no es en ninguna manera malo ese temor a Dios. Entonces, volvemos a lo mismo, no demonizar estas emociones displacenteras, pero también tener cuidado. ¿Sí? Hay que canalizarlo, hay que poder afrontar las circunstancias y no dejarnos paralizar por el miedo. Yo pensaba, por ejemplo, nunca me han robado, pero siempre pienso cuando me cuentan que a un amigo o una amiga le roban, siempre me pongo a pensar, yo ante esa situación, conociéndome, me quedo paralizada. Viste que hay gente que le están por robar y sale corriendo Sí, o le grita o le grita el o chorro, inventa le algo. pega, Sí, se actúa. defiende. Que justamente es esto, hacer algo ante la situación. Yo me quedo paralizada, estoy casi segura de que así actuaría yo. Entonces, bueno, es algo que hay que... me lo digo a mí misma, pero digo para todos, hay que tratar. Sí, porque no. me hace acordar a la película Jurassic Park, ¿viste? Cuando, no sé, ¿la viste? No puede ser que... Sí, pero no me acuerdo. Bueno, que, o sea, aparecía el dinosaurio y la regla es vos te tenés que quedar quietito, que si detecta el movimiento va y te morfa. Chao. Fuiste. Entonces esa parálisis que, bueno, uno no sabe qué hacer, pero si me muevo, va a ser peor la situación, la realidad va a ser peor. Y muchas veces eso es verdad, muchas veces la amenaza es cierta, es verdadera, pero muchas veces no. Exacto. Pero no nos metamos ahí todavía que ahí vamos a eso. Ah, ok. Así vamos un poquito en orden. Hablemos un ¿Me poquito. estás diciendo desordenado? No. Pero si no vamos a mechar Está bien. mucha información para el podcast de hoy. Un poquito de la tristeza. La tristeza lo que hace es llevar al duelo, ¿sí? Cuando perdemos a un ser querido, tenemos que sentirnos tristes. No es normal que no suframos la muerte de un ser querido. Sí. Porque la tristeza justamente lleva al duelo y habíamos dicho, igual que el miedo, surge cuando creemos que puede pasar algo malo, cuando perdemos algo valorado, cuando no conseguimos lo que deseamos. Si la respondemos a la tristeza, podemos asumir el dolor y cuando asumimos ese dolor, recuperamos la sensación de paz interior. Ahora, si no respondemos a la tristeza, dejamos de sentir las demás emociones. ¿Qué es lo que pasa? No, vuelvo a decir, no soy psicóloga, pero bueno, sé en líneas generales que es lo que pasa cuando una persona sufre de depresión diagnosticada, ¿sí? Deja de sentir la alegría, el amor y todas las demás emociones. Bueno, habiendo dicho esto, quiero ir a lo que vos decías de... Bueno, antes de seguir. Bueno, dale. Es interesante cómo Jesús, o lo que Jesús hace en el famoso versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Y Lázaro ha muerto, ya hace 3-4 días que lleva muerto, y Jesús viene de lejos, viene de Galilea, a Betania, encuentra a Marta y María, las hermanas de Lázaro, ¿y qué hace el Señor? Llora. El Señor llora por la muerte de su amigo, el Señor llora acompañando en el sentimiento a sus amigas, a sus discípulas. Bien, muchas veces se interpreta que Jesús lloraba por la incredulidad de la gente, ¿no? Pero vemos en otros capítulos y en otros episodios que la gente es muy incrédula, pero el Señor no reacciona de esa manera. Uh-huh. Pero el Señor llora justamente porque es un Dios que acompaña en el dolor, que está en el proceso del luto, que está en el proceso del duelo.
que es ese alivio a nuestro corazón, nuestro refugio, nuestro consuelo. Y es lo que estaba haciendo el Señor para Marta, para María, para los amigos de Lázaro que estaban ahí. Luego iba a venir la resucitación, ¿no? Ese Lázaro, levántate y anda, y él iba a volver a la vida. Pero entender que el Señor está con sus seguidores, con sus amigos. Tiene empatía. Exactamente. Tiene mucha Empatizando. empatía. Que la empatía justamente significa, ya lo deben saber, lo habrán escuchado un montón de veces, pero significa ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los sentimientos del otro específicamente, sentir como el otro siente. Y es lo que hace el Señor en esta y muchas otras situaciones, que nos demuestra que Él está y entiende nuestro sufrimiento, entiende cuando estamos tristes. Entiende cuando tenemos miedo, entiende cuando sentimos enojo, por supuesto que lo entiende. A veces esta idea de resaltar tanto la divinidad del Señor, que está perfecto, pero hay gente que se va para el otro lado y se olvida de ese lado humano del Señor, que justamente ese lado humano es el que Él quiso traer para demostrarnos su empatía, su amor, para demostrarnos esto de Para mostrar la entendernos. verdadera grandeza. Exactamente. Y es súper importante entender esto, la verdad. Nos ayuda a ver al Señor de otra forma, a entenderlo de otra forma, a aferrarnos a su palabra de otra forma, porque entendemos que Él, o que a Él no se le escapa nada, ¿sí? Ningún detalle, ni siquiera lo que sentimos. Así es. Con respecto a las emociones, me quedé pensando en esto que me dijiste, y es importante entender que nuestra forma de interpretar los hechos genera las emociones que tenemos. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo interpretamos las cosas. Y ahí Claro. viene un tema que se llama las distorsiones cognitivas, que son, ¿Te puedo poner un ejemplo? sí, Entra una persona a una heladería, quiere helado de... ¿Qué te gusta a vos? menta granizada. Menta granizada. No se ríen, Menta gente, me granizada. encanta la menta granizada. Me parece magnífica la mezcla de menta y chocolate. Vamos, acá no. Me dan La vergüenza. producción me hace aguante. me hace Bueno, hinchada. entra una persona, pide menta granizada. No, señor, sabe que no hay menta granizada, se acabó. ¿Pero cómo que no hay menta granizada? Y arma un escándalo, se pone iracundo. Yo voy a llamar a defensa del consumidor, esto no puede ser, esto es una injusticia. En cambio viene otro y pide lo mismo, menta granizada. Y le dicen, no, señor, no hay menta granizada. Ah, bueno, entonces dame Marroc con chocolate. O sea, la realidad es la misma, Exacto. pero la manera de interpretar la realidad cambia. Y ahí es donde hay una distorsión, donde yo interpreto la realidad de determinada manera, en la que no puedo reaccionar emocionalmente de manera sana. Exacto. Las distorsiones cognitivas son una interpretación errónea de la realidad, ¿sí? La palabra misma lo dice, distorsión. Yo distorsiono la realidad. Y distorsionar la realidad de una manera errónea me lleva a tener actitudes y emociones contraproducentes. Ujú. Porque tengo justamente una emoción que no debería tener. Por ejemplo, cuando interpretamos ya desde antes, ¿viste cuando, no sé, te enojas por algo? A mí me pasa a veces, me voy a confesar. Me enojé por algo cuando vos te fuiste a trabajar, porque vi un par de zapatillas Fuera de lugar. fuera de lugar. Y entonces... Es verídico, puede haber sí, pasado. es muy probable que haya pasado. Me enojo porque están esas zapatillas y ya pienso lo que te voy a decir y lo que vos me vas a responder, y como que me sigo enojando en mi mente, creando toda una película de lo que va a pasar que todavía no pasó. Y doy por hecho que algo malo va a pasar. Ujú. Eso, por ejemplo, es la futurización. Entonces, tenemos un montón de distorsiones cognitivas, como concentrarse en detalles
y dejar de lado lo importante y solo me importan detallitos que hacen que la película sea muy grave cuando en realidad es una cosita que puede pasar. O, por ejemplo, otorgarle demasiado peso a los conocimientos, iba a decir, a los acontecimientos. Ujú. Esto pasa un montón, ¿sí? Como yo tengo ciertos valores, ¿sí? Para mí hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, hay cosas que son justas, hay cosas que son injustas. Y yo interpreto la realidad de una forma, entonces en base a mi sistema de valores, Ujú. yo creo que esta computadora es muy valiosa, por ejemplo, pero que tu iPad no lo es. Entonces, en base a eso que yo creo, si vos me rompes la computadora, te mato, pero si yo te rompo el iPad, no es nada. Entonces le doy mucha importancia a ciertos hechos, como si no fuera importante que vos, Claro. que yo te haya Claro, como roto que el- menospreciando lo otro, o sea, sobrevalorando lo tuyo o lo que vos valorás más. Puede ser una cosa, puede ser una situación, puede ser una persona. Bueno, Sí. entonces, tener estas distorsiones cognitivas justamente hace que tengamos emociones contraproducentes porque, por ejemplo, yo me enojo por algo que ni siquiera pasó. Díganme si eso no les ha pasado, ¿sí? Que imaginás ya la respuesta, la pelea, pensás que algo malo va a pasar, o te concentrás mucho en los detalles, no sé. Es re típico cuando te estás conociendo con alguien y la cosa no sale como esperabas y ya te hiciste una re película de que no te Ujú. quiere ver más y que qué sé yo, y te pones triste, o tenés miedo a volver a enamorarte. Viste que somos buenos para pensar mucho, Sí. ¿sí? Y para creer que las cosas son de otra manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque nos lleva a esto, ¿sí? A sentir enojo en momentos que no tenemos que sentir. No está mal enojarse cuando te hacen algo Ujú. que es para enojarse. Ahora, enojarse porque estás pensando que Claro. va a pasar esto, o tener miedo porque estás pensando que, no sé, te va a salir cierta enfermedad y ni siquiera fuiste al doctor. Me hace acordar a Sheldon de Big Bang Theory, que él es re hipocondríaco, le duele un poquito la garganta y ya piensa que tiene un nódulo en la garganta, Sí, sí, una sí. cosa así. Entonces no podemos vivir así, no es sano Ujú. para nada. Y volvamos al principio, la idea de entender que tenemos habilidades emocionales es justamente encauzar las emociones para lograr buenos objetivos Saludables. saludables, ahí está, beneficiosos. Beneficiosos. Exactamente. ¿Y cómo, o sea, qué mecanismo tendríamos que por ahí tener en cuenta para, para ser inteligentes emocionalmente, para controlar nuestras emociones? Y lo primero es reconocer que Reconocer. estamos sintiendo. Reconocer que El- estamos sintiendo. Sí, el primer paso es reconocer nuestras emociones. Digamos, las habilidades de la inteligencia emocional son justamente las que nos llevan a llevar valga Nos la llevan- redundancia, nos a llevan a- llevar por buen camino las emociones. Primero darnos cuenta de las emociones que tenemos y de qué es lo que nos provocan. Porque no es solamente reconocer que estoy enojado, es reconocer que ese enojo hace que te trate mal a vos, que esté Que me de mal enoje por humor. esto. Exactamente. Después, una vez que las reconozco, yo ahí recién puedo controlar la intensidad y la duración. Por ejemplo, cuando yo me enojo, tengo que reconocer, bueno, estoy enojada. Ahora me tengo que replantear, ¿tiene sentido esto por lo que me estoy enojando? ¿Es tan importante que yo me enoje así o estoy distorsionando la realidad? Mm, Por ejemplo. claro. ¿Es tan así la cuestión o será que no hubo una buena comunicación? Por ejemplo, viste que típico problema de las relaciones interpersonales, la falta de comunicación. Sí. Y armamos una avalancha de problemas que nunca existió, solo por falta de comunicación. Entonces, bueno, darnos cuenta, ¿sí? Entenderlas, controlarlas, y ahí cuando controlo la intensidad y la duración, encaminarlas, ¿sí? Llevarlas por un buen puerto.
Y bueno, después hay 2 habilidades que tienen que ver justamente con lo social. Una vez que yo puedo hacer esto conmigo misma, recién ahí puedo tener empatía con los demás. Con los demonios. con los demás, reconociendo sus emociones. Yo no puedo hacerme la que, entiendo que está enojada por esto y qué sé yo, y no me doy cuenta de mis propias emociones. Claro. Entonces, primero inteligencia emocional para con uno mismo, para después ayudar a los demás. Ahí yo puedo tener empatía con los demás, reconociendo sus emociones y después ayudarlos a controlarlas, a manejarlas. Así que... No tirar más leña al fuego. Exacto. Exacto. Que eso nos gusta tanto a veces. Viste, cuando te vienen a contar, no, me enojé por esto, y uno ahí Sí. metiendo. Bueno, hay algo que nos encanta, que es sentirnos ofendidos. Yo creo que hay un gustito atrás dulce en esa sensación de ofensa. En donde sí o sí yo estoy en una posición en la que el otro me debe algo a mí. Entonces yo me siento quizás moralmente superior, quizás más santo, más justo y más merecedor que el otro. Ojo con esa actitud. Sí, es que enojarnos, justamente hablamos de que el enojo aparece cuando tenemos esa necesidad de cuidar lo que para nosotros es justo. Uh-huh. Enojarnos nos pone en un cierto nivel de superioridad, porque yo desde mi punto de vista, En un lo nivel que de hablábamos reclamo. el episodio pasado, Sí. desde mi punto de vista yo tengo la razón, entonces vos sos inferior a mí porque yo tengo la verdad. Y nos encanta enojarnos por eso, nos encanta discutir y terminar la pelea diciendo te lo dije. Uh-huh. Decime si no nos encanta a todos los seres humanos. Pero entonces ahí, como cristianos, está el pedirle ayuda al Señor para dejar de ser tan egocéntricos, de darle tanto lugar a lo que nosotros creemos que es justo y ayudar, que nos ayude a ver con su justicia. A enojarnos cuando es necesario, pero cuidar también el enojo, el miedo, la tristeza y encaminar nuestras emociones a Él, que eso es lo más importante, este objetivo beneficioso que venía diciendo. Nosotros como cristianos entendemos que este objetivo es justamente parecernos al Señor, ser más como Él, entender cómo quiere que vivamos, y cómo quiere que vivamos es justamente así. Uh-huh. No dejándonos dominar por las emociones. Y esto es Dominio lo propio. importante. Dominio propio. Fruto del espíritu. Pero Fruto tampoco, de la vida en el exactamente. Pero tampoco ignorarlas, porque ignorarlas nos hace Peor. muy mal. Ni reprimir, ni demonizar. Exactamente. Esa sería la frase del día. La conclusión de hoy. No nos podemos dejar controlar por las emociones. Me hace acordar a Anakin Skywalker. Me hace acordar también a Sansón. Bueno, decidiste por uno. Pero es que ambos muy dotados, muy talentosos. Anakin es el elegido, el de las profecías Jedi y no sé qué. Y termina por el miedo y por el tratar de cuidar algo que escapaba a su control, que le provocaba angustia, ansiedad, la muerte de su esposa, etc. Todo ese camino lo llevó hacia el lado oscuro de la fuerza. Darth Vader. Darth Vader, y lo que se convierte en Darth Vader. Y Sansón, un tipo dedicado a Dios desde que estaba en la panza de su mamá, un tipo con dones, porque él tenía fuerza sobrenatural, en una época donde la nación de Israel necesitaba un libertador, un líder Uh-huh. físicamente poderoso que pudiera lidiar y Con los defenderlos de los enemigos. filisteos, dotado por Dios, pero en su carácter débil, influenciable. Se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por sus deseos, y eso lo termina llevando a la ruina.
como Darth Vader. Exactamente. Muy buena Muy bueno. analogía. No lo fue así espontáneo. Fue Sí, de es. respiro. Bueno, Bueno, creo que eso es todo por hoy. estamos por hoy. Estamos por hoy. Mucha En el próximo podcast vamos a seguir hablando de las emociones. Vamos a hablar de las emociones placenteras. Hoy tocaron las displacenteras. No sé si Tenemos a los pulpitos acá. Así que bueno, los esperamos el próximo podcast. Compártanlo, divúlguenlo, escúchenlo. Pará. Te estás olvidando algo. La consigna. ¿La pensaste? No, te la debo. Bueno, cosas que pasan. Te la debo. No, vamos a terminar con una consigna cuando acabemos con el tema. Bueno. Me la mandé. Me mandé la gran Nico que habla antes de ¿Qué tiempo. Nico? ¿Mi papá? ¿Vos? Ah. Bueno, muchas gracias por sumarse, por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Algo movilizador, sí, nos lleva a examinarnos cómo actuamos nosotros. Y bueno, vengan con ganas para el próximo, que seguimos con este tema tan apasionante e interesante. Así es, nos vemos la próxima. ¿Viste la película Intensamente? No. Yo tampoco. Sigamos. ¿En serio? ¿No vieron? Como en el proceso de maduración, de madurez, donde la nena pasa de ser una niña tierna a ser una preadolescente, se le quedó el coso dentro. Por eso no me gustan los auriculares así.